Hola compañeras, compañeros y profesor, somos el equipo 3 y en esta ocasión expondremos sobre funciones de estado energética celular. Comenzamos. Aquí tenemos la tabla de contenidos y para efectos de la presentación introduciremos lo que es el concepto de termodinámica. La palabra termodinámica viene del griego terme, que quiere decir calor, y dynamis, que significa fuerza o poder, haciendo referencia al campo de estudio científico que engloba lo relacionado con la energía dentro de un sistema y cómo éste tiene efectos en la materia, así pudiendo describir los cambios energéticos de algún proceso de forma cuantificada e incluso predecir si se puede llevar a cabo a lo que le llamamos espontaneidad. En termodinámica se usan funciones de estado, las cuales son valores o variables que precisamente nos van a permitir conocer y describir el cambio energético de un sistema que pasa de un estado a otro, solo que éstas se miden en su estado actual y no dependen de cómo es que se llevó a cabo el proceso. Es decir, que para conocer sus valores solamente es necesario tener en cuenta un valor inicial y un valor final, y no se necesita conocer todo lo que se realizó durante el proceso. Entre las funciones de estado se encuentran la energía interna, la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs, los cuales se verán a continuación. Pero antes de hablar de esto, primero tenemos que definir qué es un sistema termodinámico y cuáles tipos existen. Para comprender las funciones de estado, primero debemos entender el concepto de sistema termodinámico para así poder después comprender a su vez las maneras en las que se relaciona con sus alrededores. Un sistema termodinámico, según el libro de bioquímica de Matthews, es la parte del universo que elegimos para su estudio. Puede ser tan grande como el planeta Tierra o tan pequeño como una célula. Tenemos tres tipos de sistemas: el aislado, el cerrado y el abierto, y los vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos el sistema termodinámico aislado. Este tiene como característica que es incapaz de intercambiar energía y materia con sus alrededores. Un ejemplo puede ser un tanque de gas o un termo que no permite que podamos tocar si la bebida de adentro es fría o caliente. Después tenemos el sistema cerrado. Este es capaz de intercambiar energía, pero no materia. Un ejemplo puede ser una botella de agua que está a temperatura ambiente. No podemos tocar el agua que está dentro porque está cerrada la botella, pero sí podemos sentir la temperatura a la que está el agua. O también como un globo con helio, donde el helio no está en contacto con el oxígeno, pero está flotando. Y por último tenemos el sistema termodinámico abierto. Este es capaz de intercambiar materia y también energía. Los ejemplos como más comunes sería una planta o un ser humano. Siguiente. Ahora bien, los sistemas termodinámicos también se van a clasificar de acuerdo a su homogeneidad. De esos tenemos dos: los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos van a ser los cuales no se pueden distinguir sus componentes, mientras que los heterogéneos sí se pueden distinguir y podemos identificarlos a simple vista. Los ejemplos más comunes en los sistemas homogéneos serían una mezcla de agua con sal, mientras que en el heterogéneo sería una mezcla de agua con aceite, donde podemos observar claramente la diferencia. Bueno, ahora vamos a hablar de la energía interna. Todo sistema va a contener una cantidad determinada de energía interna y esta va a estar representada con el símbolo E. La energía interna va a ser la suma total de la energía de un sistema. Y bueno, como sabemos, los átomos y moléculas de un sistema van a poseer energía cinética de movimiento, de vibración, de rotación, por lo que la energía interna va a incluir todas las formas de energía que pueden intercambiarse mediante procesos físicos simples o reacciones químicas. La energía interna de un sistema va a incluir todas las formas, eh, pero va a poder modificarse mediante intercambios de calor o de trabajo con el entorno, por lo que va a estar representada mediante la siguiente fórmula. Cambio de energía interna va a ser igual a calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema, que es la fórmula que está ahí representada. Y su unidad de medida va a estar representada por los joules o julios.
Bueno, a continuación hablaré sobre la entalpía, la cual se representa con la letra H mayúscula y corresponde a una variable de estado extensiva que se utiliza para expresar el cambio de calor en una reacción química a presión y temperatura constantes. Por ello, su fórmula, perdón, es variable de entalpía es igual al cambio de energía interna más el trabajo, que trabajo es el producto de la presión y el cambio de volumen. Es importante tomar en cuenta que solo depende de los estados iniciales y final del proceso. Por ello, si se lleva a cabo un proceso en el que hay varias reacciones implicadas, deberá calcularse la entalpía de cada reacción y sumarse para obtener la entalpía global del proceso. El cambio de entalpía nos permite distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Por ejemplo, si el cambio de entalpía es menor a cero, vamos a observar que se trata de una reacción exotérmica. Esto quiere decir que se libera energía al entorno, al sistema. Un ejemplo de ello sería la combustión. Por otra parte, si el cambio de entalpía es mayor a cero, se trata de una reacción endotérmica. Esto quiere decir que se absorbe energía. Un ejemplo sería la fusión de un hielo o una paleta y también la fusión del oro. Entropía. La entropía mide el grado de aleatoriedad o desorden de un sistema, la cual se basa en el hecho de que un determinado estado termodinámico puede tener muchos subestados de la misma energía. Estos subestados corresponden a las distintas formas de disponerse o distribuirse las moléculas en el sistema. Si el estado termodinámico tiene un número de subestados de la misma energía, entonces se dice que la entropía de un sistema aislado en equilibrio termodinámico se define como el logaritmo natural de W, como lo muestra en la fórmula, y K es la constante de Boltzmann, que esta es la constante de los gases dividida por el número de Avogadro. Para entender la entropía, hay que saber que existen dos tipos de procesos. Los procesos reversibles, que se producen siempre cerca de un estado de equilibrio. Por ejemplo, poner un hielo en contacto con agua a 0 grados. El calor hará que éste se produzca un poco de fusión, pero al extraer un poco de calor hará que se congele un poco de agua. Así pues alcanzando el equilibrio. Por otro lado están los procesos irreversibles, que son más comunes y estos se encuentran muy lejos del equilibrio, pero posteriormente se van dirigiendo hacia él. Tomando el mismo ejemplo que el anterior, si colocamos un hielo en un vaso, pero ahora a temperatura ambiente, este se derrite y pues no hay forma alguna de invertir ese proceso. Aparte, hay dos tipos de entropía, la positiva y la negativa. La positiva, o también llamada entropía elevada, se da cuando los componentes de un sistema pasan a un estado de mayor desorden, a diferencia de la negativa o entropía baja, que es lo contrario. En el libro de Matthews nos presenta esta tabla 3.1 con algunos ejemplos de los diferentes estados de entropía. Energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, también llamada energía libre o entalpía libre, está representada por la letra G, es un potencial termodinámico que, a presión y temperatura constante, presenta la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química. Representa la máxima cantidad de energía disponible para efectuar un trabajo útil. Entonces, podemos decir que nos permite predecir la factibilidad de una reacción. Su fórmula se lee como variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Si el resultado de esta ecuación nos arroja un valor positivo, quiere decir que estamos en presencia de una reacción endergónica, también llamada no espontánea, y tiene la característica de ser termodinámicamente desfavorable. Este es un tipo de reacción en donde la energía que se consume es mayor a la que se libera. Por el otro lado, si obtenemos un valor negativo, nos estamos refiriendo a una reacción exergónica.
Estas transcurren espontáneamente y liberan más energía de la que absorben. Por ejemplo, tenemos las reacciones catabólicas. Si la reacción exergónica ocurre en presencia de una endergónica, la energía química liberada por la primera sirve para poner en marcha la segunda. A esto se le conoce como acoplamiento de energía. Para concluir, teniendo en cuenta que en todo proceso hay energía implicada, como por ejemplo el solo hecho de moverse, aprender acerca de este tema es importante, ya que no solo podemos entender cómo funciona nuestro entorno, sino que podemos entender cómo funcionamos nosotros, pues con estos conocimientos podemos saber que la vida y sus alrededores se rigen bajo las leyes de la termodinámica. En una célula constantemente están sucediendo procesos físicos, químicos y biológicos, y estos funcionan gracias a la energética celular. Por ello estuvimos hablando de las diferentes funciones de estado, ya que nos permitirán entender tales cambios energéticos y conocer en este caso cómo es que las células y los seres vivos están funcionando. Gracias.